Así pues, es un hombre pobre, y esa palabra, tan dura de oír, debía oírla pronunciar acerca de sí mismo. A él le parece doblemente dura, pues no fue él quien eligió esta condición como aquel que se deshizo de sus bienes para probar suerte y que tal vez se acomoda más fácilmente a una pobreza elegida. Pero que no por eso es siempre mejor. Si solo renunció a la vanidad en virtud de una vanidad aún mayor. Necesitar solo un poco, así decía la frase, pero que uno sepa que necesita solo un poco y no sepa con certeza, sin embargo, si puede obtener lo poco que necesita. El que soportara esto necesita solo un poco, ni siquiera necesita eso que ya es algo. Saber que tienes asegurado ese poco, más que eso no necesita un hombre si es cierto que solo necesita de poco para vivir, pues es seguro que encontrará una tumba y en la tumba necesitan todos los hombres igual de poco. Por más que el hombre muerto posea la tumba en la que yace, tal vez durante 100 años, qué extraña condición, o que le haya costado esfuerzo meterse entre los demás, debiendo combatir incluso en la muerte para conseguir un pequeño sitio, poseen igual de mucho y necesitan igual de poco, y lo necesitan solo por poco tiempo. Pero el poco tiempo del que habla la frase puede tal vez hacerse largo, pues aunque el camino hacia la tumba no fuese largo, aunque no pocas veces le hayas visto encaminarse penosamente hacia allí para conquistar con la vista el escaso territorio que tenía la intención de ocupar cuando muerto, ¿no podría el camino resultar de todos modos muy largo y en otro sentido? Si perdiera a veces el coraje, si no comprendiera siempre que un hombre solo necesita de poco, no tendría otra cosa que decirle salvo repetir aquella frase, o le dirías aquello que se ofrecería con toda naturalidad, con tanta naturalidad que tal vez ni siquiera tú mismo en tu corazón tendrías realmente confianza en ese consuelo que ofreces a otro, que te baste la gracia de Dios. Detengámonos por un instante, no sea que todo se confunda, el pensamiento y el discurso y el lenguaje, no sea que todo se confunda, que la relación continúe, pero invirtiéndose de manera tal que aquel hombre es el que posee el consuelo y tú el que lo necesita. Que sea él el rico y tú el indigente. Pese a que era totalmente lo contrario hasta el momento en que escuchaste esas palabritas mágicas que lo transformaron todo. Tal vez tú mismo no lo notaste, pues uno trata muchas palabras de la misma manera que el niño trata los asuntos importantes, sin descubrir el aguijón del pensamiento que hay en ellas, que hiere mortalmente al fin de salvar la vida. Contentarte con la gracia de Dios, pues la gracia de Dios es lo más glorioso de todo. No habremos de discutir al respecto, pues en el fondo esa es la más íntima y beatificante convicción de todo ser humano. Pero el pensamiento acerca de ella es algo que el hombre raramente invoca y, al final, cuanto quiere ser verdaderamente sincero, aún sin comprender de manera nítida lo que hace, aplica a esta idea aquella antigua frase: el exceso y la escasez lo echan todo a perder. Si el hombre piensa ese pensamiento en lo que tiene de eternamente válido,
Este apunta de manera instantánea y fatal a todos sus pensamientos, invenciones y aspiraciones mundanas. Lo pone todo del revés. Y esto no puede soportarlo por mucho tiempo. Entonces retorna al ámbito inferior de lo mundano, a su discurso y a su manera de pensar habituales. Y cuanto más viejo se vuelve un hombre, tanto más difícil le resulta aprender un nuevo lenguaje, en especial uno que es sumamente diferente. De vez en cuando advierte que hay algo erróneo en el modo como utilizaba esa frase entremezclada con todo el discurso mundano. La frase le despierta remordimientos y no tiene bendición alguna de ella. Claro está que la gracia de Dios es lo más glorioso de todo. Pero si un hombre poseyese algo que no es tan glorioso, si poseyese todos los tesoros de la tierra y tú le dijeras, conténtate con eso, seguramente se reiría de ti. Si él te dijera a ti, me contentaré con esto, seguramente te indignarías, pues, ¿qué más podría pedir? Y vaya insolencia, la de querer conformarse con lo máximo. Aquello con lo que uno se contenta debe ser lo poco, pero eso de contentarse con lo más glorioso de todo parece ser un discurso extraño, y también es extraño que esa propuesta de consuelo venga de un ser humano que no la comprende él mismo, como si alguien no exento de compasiva preocupación le diera un centavo al indigente y le exhortase a contentarse con él, cuando ese centavo convertiría al que lo recibe en poseedor del mundo entero. ¿No sería pues extraño que el donador menospreciara el don que ofrece hasta el punto de acompañarlo con una exhortación a la austeridad? ¿O no sería como si un hombre, invitado por el poderoso y dirigiéndose a la casa de banquetes, se encontrara con un pobre y le dijera, para ofrecerle cierto consuelo, conténtate con sentarte a la mesa en el reino de los cielos? O si el pobre hablara y dijera, no he sido invitado por el poderoso y tampoco puedo aceptar su invitación, pues estoy invitado a otro sitio y debo contentarme con sentarme a la mesa en el reino de los cielos. ¿No sería ese un discurso extraño? Cuanto más uno piensa en ello, tanto más extraños resultan la vida terrena y el lenguaje humano, pues en medio de todas las diferencias terrenales y mundanas, que son suficientemente celosas de sí mismas, se entremezcla de manera irreflexiva la diferencia de Dios, incluso hasta el punto en que, en el fondo, se le excluye. Si uno viene en nombre del Rey, se le abren todas las puertas, pero venir en nombre de Dios, eso es lo último en lo que un hombre ha de probarse. Y quien deba contentarse con eso, debe contentarse con poco. Si viniera a la puerta del poderoso y el sirviente de éste no comprendiera siquiera quién es el que envía sus saludos, si el poderoso en su impaciencia saliera a la puerta y viese a ese hombre pobre trayendo el saludo de Dios en los cielos, tal vez le cerraría la puerta. Discurso edificante. Soren Kierkegaard. Este discurso edificante lleva por título Necesitar de Dios es la suprema perfección del hombre. Y comprender que tenemos necesidad de Dios y que los consuelos del mundo no satisfacen esa necesidad de Dios, que ni alcanzar todo aquello por lo que se debate día a día, momento tras momento, el corazón del hombre, el pensamiento del hombre, el anhelo del hombre, ni siquiera eso basta para saciar el deseo del hombre
Y ese deseo, esa necesidad del hombre de poseer a Dios, esa necesidad y ese deseo de tener a Dios, es la suprema perfección del hombre. Que es así y no de otra manera, nos lo enseña la experiencia diaria y cotidiana que tenemos los hombres de continuo, diariamente, momento tras momento, circunstancia en el día a día tras circunstancia del día a día, nos demuestra que nuestra necesidad de Dios nos hace perfectos. Porque Dios puede consolarnos, y de hecho lo hace. Dios puede ocupar ese lugar que nada puede llenar. Ese lugar que San Agustín dice que el corazón del hombre tiene un vacío que solo Dios, o del tamaño de Dios, que solo se puede llenar entonces con Dios. Eso es esa experiencia que todos los días contemplamos cuando nos abraza la muerte, cuando nos abraza la pobreza, cuando nos abraza el infortunio sobre las cosas materiales que ya poseemos, cuando la polilla corroe lo que hemos atesorado, como dice el Evangelio. Es aquí donde nos damos cuenta, y todo esto ensaya para que el hombre comprenda toda esta sinfonía lúgubre, trágica, dolorosa, todo este gemil de violines, esta sinfónica oscura, apesadumbrada, triste, que son los acontecimientos del día a día que nos van sobreviniendo. Me refiero a esos que priman y que ocupan gran parte de nuestro tiempo y de nuestro deseo y nuestro anhelo. Todos ellos apuntan a la posibilidad de que tú y yo nos entreguemos plenamente a Dios, de que experimentemos el título de este discurso edificante para nuestra vida. Necesitar de Dios es la suprema perfección del hombre. No el tener el dinero, no el tener comida en exceso, no el tener salud y disfrutar de ella, no el tener las cosas del mundo y gozar de ellas como si solo esto fuera lo valioso o como si solo esto bastara. Aquí es donde, cuando albergamos esa esperanza humana, esa certeza humana de que lo material y las cosas del mundo son lo único, tanto así que nos alejamos de Dios para conseguirlas, tanto así que dejamos a Dios de lado para afanándonos en el día a día, conseguir estas cosas que son la perfección que anhelamos y buscamos. El infortunio, en su parte positiva, se convierte en esa demostración de que necesitar de Dios es la suprema perfección del hombre. Sin aferrarnos nosotros al deseo de infortunios para nuestro prójimo y para nosotros mismos, no cerrar los ojos ante la necesidad de nuestro prójimo, antes bien, advirtiendo que esa necesidad puede conducir al hombre a anhelar, a entregarse más plenamente a Dios, el salir de las vanidades para entregarse más plenamente a Dios, socorriendo el que tiene al que no tiene, darnos cuenta de cómo la necesidad nos puede conducir a Dios, de que el infortunio de la vida puede llevarnos hasta Dios. Se convierte en oración de plegaria y se convierte en ocasión de una plegaria verdadera que, despegando nuestro corazón de las cosas materiales como lo hace el infortunio, despegando nuestro corazón de las cosas de este mundo como lo hace la desventura que acontece repentinamente, que nos sobreviene repentinamente, hay un espacio para Dios, hay un lugar para Dios. Y así salimos de esa común tentación de que cuando me va mal, Dios no está conmigo. De que cuando las cosas no suceden como me gustaría a mí que sucedieran, es porque Dios está lejos. Saldríamos de esa tentación que el mundo pone en nuestro pecho, pone en nuestro corazón. Y esa tentación se hace tan grande, tan pesada. Esa tentación es tan poderosa que hace sucumbir nuestro corazón y nos hace prescindir incluso de Dios.
De ahí la común expresión: atraviesa mi corazón una profunda heridez. Estoy en una situación desventurada, estoy lejos de Dios. Y cuando dicen eso, algunas personas, porque les sucede alguna cosa referente al mundo, creen que Dios está en ellos solo cuando estas cosas suceden, a pedir de boca o como las anhela su corazón, olvidándose de que Dios está siempre junto a nosotros y que ni el hambre, ni la desnudez, ni la enfermedad, ni la guerra, ni la espada pueden separarnos de Dios. Diciendo todo esto, concluimos esta segunda entrega del discurso edificante de Soren Kierkegaard. Necesitar de Dios es la suprema perfección del hombre. Hasta la próxima entrega de este discurso edificante que vamos leyendo por parte.